Carrusel de las Artes. María Carolina Piña. Un placer saludarles en esta nueva edición de nuestro programa Carrusel de las Artes que les presentamos desde nuestros estudios aquí en París. A continuación, los temas que les desarrollamos hoy. Vamos al encuentro de Edgar Degas, el pintor de las bailarinas. El Museo de Orsay presenta una vasta exposición sobre este artista francés que dedicó su vida a plasmar el mundo de la ópera y del ballet clásico. El cine como herramienta para abordar dolorosos capítulos de la historia es lo que proponen la peruana Melina León y el guatemalteco Jairo Bustamante, autores de 2 largometrajes inspirados en los conflictos armados en sus respectivos países. En los estrenos de cine francés les hablaremos de la película que representará a Francia en los Oscar, Los Miserables, un duro retrato de los suburbios de París. Su director, Lachlie, conversó con nosotros. Llega también a las salas Camille, largometraje sobre la joven fotógrafa francesa Camille Lepage, asesinada en 2014 en República Centroafricana. Y en nuestra sección musical conversamos con el cantante Grange, autor de un rap emotivo, poético y autobiográfico. Hoy en Carrusel de las Artes exploramos el universo del ballet y de la ópera, pero a través de la pintura. El Museo d'Orsay, aquí en París, pone de relieve la obra del pintor francés Edgar Degas, que formó parte del grupo de los impresionistas. Pero a diferencia de Monet o de Renoir, Edgar Degas no se dedicó tanto a los paisajes, más bien prefirió convertirse en el pintor de las bailarinas. Es lo que descubrimos en la exposición Degas en la ópera. El lujoso teatro de la Ópera de París, su escenario, los bastidores, sus músicos y sobre todo sus bailarinas. Esa fue la pasión y punto central de la obra de Edgar Degas. La ópera fue para él un laboratorio de motivos y de técnicas, un microcosmos de infinitas posibilidades. Degas hizo de la ópera de París el núcleo de su trabajo. No hay otro ejemplo en la historia de la pintura francesa. Él amaba este lugar, pero al mismo tiempo era una necesidad para desarrollar su pintura. En la ópera pudo explorar distintos puntos de vista: la luz, el baile, la gente, el mundo del espectáculo, en definitiva, el movimiento y la corporalidad. Fue gracias al retrato de un fagotista de la ópera que Degas pintó su primer cuadro sobre el ballet, en la fosa de la orquesta, donde los músicos tocan en la oscuridad, y atrás, en segundo plano, en el escenario, las bailarinas con sus tutús de colores. Degas experimentó con el ballet distintas técnicas, en especial el pastel, con el que logró escenas etéreas y llenas de color. Degas inventó una nueva forma de emplear el pastel, superponiendo capas de color. Esto le dio profundidad a sus composiciones y reveló la sensualidad del pastel, lo que nadie había explorado antes que él. En la ópera, Degas hizo la única escultura que expuso durante su vida, la pequeña bailarina de 14 años que fabricó con cera y con accesorios reales para evocar de manera real el universo del ballet. La bailarina no se resume al espectáculo en el escenario, las luces, el vestuario. Degas quiso pintar todas las facetas: los bastidores, las bailarinas que descansan después de un curso, los ejercicios de ballet, en definitiva, todo lo que gira en torno al ballet y al hecho de ser bailarina. Y agregamos que Edgar Degas en la ópera podrá verse hasta el próximo 19 de enero. A continuación, 2 propuestas cinematográficas que pudimos ver en el último Festival de Cine de Biarritz y que se inspiran en los conflictos armados que tuvieron lugar en Perú y en Guatemala. Sus directores nos explicaron que para ellos el cine puede ser una herramienta contra el olvido. Nos amplía Melissa Barra.
El cine como herramienta para escribir la historia de un continente marcado por conflictos sangrientos. Es el caso de Canción sin nombre, ópera prima de la peruana Melina León, que recuerda los casos de niños robados a mujeres indígenas en los 80, cuando Perú vivía años negros de un conflicto armado que dejó heridas abiertas y hambre de justicia. Creo que refleja mucho de el momento histórico, digamos, que nos ha tocado vivir, de la tremenda injusticia estructural en la que vivimos, ¿no? Hace días han cerrado el Congreso de Perú. Estos acontecimientos no podrían ser más cercanos a lo que retratamos en la película, ¿no? Efectivamente, jueces involucrados en una mafia más, ¿no? En este caso, el tráfico de niños. ¿Cómo llegaste ahí? En la radio pasaba un anuncio. Veo muchos jóvenes que sí están muy dispuestos a mirar atrás y enterarse. Ellos no lo vivieron, y enterarse de qué cosa fue Sendero Luminoso, qué cosa fue el MRTA, qué cosa fue el Comando Rodrigo Franco, qué cosa fue el Comando Colina, pero sobre todo esta cuestión que tiene el cine, ¿no? Y la literatura, en general el arte, ¿no? De aprender a través de la emoción. El cine es también el arma del guatemalteco Jairo Bustamante para interrogar la historia de su país. En su tercer largometraje, La Llorona, Bustamante retoma la conocida leyenda de una madre que llora a sus hijos muertos, encarnada en una mujer maya que atormenta a un militar responsable de genocidio durante la Guerra Civil. El cine es un poco como La Llorona, creo yo. El cine de verdad tiene esa capacidad de venir y tocarte el alma, y eso de muy pocas maneras lo podemos hacer con la comunicación. Y sin hablar políticamente, digamos que los movimientos políticos que entendieron cómo mover masas hacen eso, van y te tocan el alma con miedo. De alguna manera no es que sea una responsabilidad personal, es una lucha contra el volverme insensible. Damos ahora una mirada a los estrenos del cine francés con dos obras cinematográficas con un fuerte contenido social y político. Vous êtes étudiantes tous? Oui. Et toi, tu es journaliste? Je fais de la photo, moi, juste. Llega a las salas obscuras la cinta Camille de Boris Lochkin, la verdadera historia de la fotoreportera francesa Camille Lepage, quien fue asesinada de una bala en la cabeza en la República Centroafricana cuando tenía apenas 26 años. La cinta es un homenaje a esta fotógrafa francesa, pero también un retrato de la juventud centroafricana y un recordatorio de las tensiones que sacuden a ese país, víctima de saqueos, violaciones y masacres entre grupos armados que continúan aún hoy. Contrôle de police. Vous faites quoi là? On attend le bus. Vous attendez le bus là? Las tensiones, pero entre la juventud de los suburbios parisinos y la policía, es el tema que aborda la película Los Miserables, que ha sido designada como la candidata de Francia a los Oscar. Los Miserables es un crudo retrato de lo que son hoy los barrios pobres franceses, donde conviven numerosos problemas sociales y tensiones entre los jóvenes y la policía. La cinta fue filmada en Montfermeil, ciudad en la periferia de París, donde precisamente Victor Hugo escribió su obra maestra. El director de esta cinta, Lachli, sorprendió a la prensa y al jurado del último Festival de Cine de Cannes, donde calificó su película como un grito de los suburbios, grito que ya se había hecho sentir en los violentos disturbios que tuvieron lugar hace 14 años en Francia. La generación de hoy no tiene tanta paciencia, lo he dicho y lo repito. Creo que la próxima revolución vendrá de los barrios pobres. Si seguimos así, si nadie nos escucha, el riesgo es que las cosas exploten. Cassez-vous là! Hey! Y llegó la hora en Carrusel de las Artes de hablar de música y tenemos ya en nuestros estudios a nuestra especialista musical, Natalia Olivares. Natalia, para hablar hoy de un nuevo poeta del rap francés, se llama Grange y acaba de terminar una gira en la que presentó su nuevo álbum. Y su nuevo álbum se llama Enfant Lune y suena así. Pourquoi cette envie de tout brûler? On a poussé au cœur du magma, tous les moyens étaient bons pour gruger. Y este tema que estamos escuchando se llama Scanner.
Scanner. Scanner es un extracto de un álbum a modo de terapia. Él habla de su hermano que ha sido diagnosticado esquizofrénico por el consumo abusivo de drogas. Él habla de cómo ver a un ser querido hundirse sin poder hacer nada. Es una mezcla de impotencia, de rabia, también de culpa, y resumen bastante bien todo el ambiente de este álbum de Grange. Es decir, que este nuevo álbum, Enfant Lune, es como un libro abierto para conocerlo a Grange. Para conocerlo a él, justamente, porque él siempre brilló al lado de un rapero, otro rapero francés, un peso pesado que se llama Orelsan, y ahora el propósito era brillar él y mostrar quién es Grange, y nos explicó la metáfora del Enfant Lune, el niño luna. La lune, c'est un astre féminin. Si je peux faire un parallèle un peu, peut-être un peu lointain, mais... La luna es la imagen de la mujer y el hilo conductor de este álbum. Hablo mucho de mis relaciones amorosas, hablo de mi familia, de mi madre. Yo fui educado por mujeres, pero también hay otra metáfora con el título. Yo vivo en la luna, estoy completamente desconectado de la realidad. Mi noción del tiempo es totalmente alterada. Vivo como en una burbuja. Natalia, quiere decir esto que a pesar de las dudas que él tenía, se ha convertido en un éxito, porque tengo entendido que Grange ganó un disco de oro en el último año aquí en Francia. Efectivamente, y él siempre tuvo ciertas dudas sobre cómo iba a acoger la crítica y cómo iba a acoger el público ese álbum Enfant Lune, que es bastante negro, y también porque el mensaje sobre las mujeres es crudo y no es muy vendedor, pero encontró una fórmula, y cuando lo conocimos nos explicó esa fórmula. Parce que c'était une volonté de notre part, à moi et DJ Pone, donc qui m'accompagne sur scène et qui a construit le show avec moi, justement. Queríamos transformar el álbum para hacer algo menos negro, menos denso, menos intimista, porque en el álbum hay mucha melancolía y tenía ganas de ser más interactivo con el público. Por eso, con el DJ Pone, que me acompaña en el escenario, trabajamos mucho para hacer un show entre intensidad e intimidad. Efectivamente, Grange, María Carolina, se pinta como un ser depresivo, alguien que arranca todo lo que toca, que destruye todo lo que ama, un ser bastante oscuro, pero lo conocimos después de un concierto en el Festival A Rock, y es todo lo contrario, es un ser encantador. Incluso soltamos algunas carcajadas. Y otra cosa positiva, María Carolina, para terminar bien, es que cuando uno escucha ese álbum, Enfant Lune, puede tener tristeza, puede llorar incluso, pero al final uno relativiza y piensa, mi vida no está tan mal al final, y tiene un real efecto antidepresivo, y justamente por eso lo recomiendo a todos. Perfecto, Natalia, y muchísimas gracias por explicarnos este trabajo, y para que escuchemos un poquito más de ese trabajo musical de Grange, vamos a despedir este Carrusel de las Artes con su tema Pièce détachée. Muchísimas gracias por su sintonía. Elle a peur que je la blesse, j'ai peur de m'engager. Au final, tout ce qui reste, des sentiments.